Qué bendición saludar a cada uno de ustedes, mis hermanos, y una vez más compartirles la palabra de Dios. Para los que nos están visitando por primera vez, bienvenidos, que el Señor les bendiga. Y quiero compartir con ustedes esta porción de la palabra de Dios en Levítico. Levítico en su capítulo 10. Vamos a leer algunos versículos, hermanos, para atesorarlo en nuestro corazón y así poder aprender de su palabra. Levítico capítulo 10, versículo 1 al versículo 10 nos dice de esta manera: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló, y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijo de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y Tamar sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no moráis. Estatuto perfecto será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo impío. Hermanos, hoy quiero compartir con cada uno de ustedes este tema: fuego extraño en la presencia de Dios. Es el tema que quiero compartir con ustedes. Fuego extraño en la presencia de Dios. Las religiones desde la antigüedad, para sus cultos politeístas o sus cultos paganos, con sus diferentes dioses, han utilizado el fuego como parte de su supuesta adoración. Y esto lo vemos en la historia de muchas religiones desde la antigüedad. Pero hoy la palabra del Señor quiere enseñarnos un poco sobre fuego extraño en la presencia de Dios. Si las religiones paganas utilizaban fuego en relación a su adoración a sus supuestos dioses, tenemos que entender la diferencia que el Señor da para todos los líderes, para todo el pueblo, para que puedan aprender de lo que es la voluntad agradable del Señor. Y hoy quiero compartir con ustedes esta primera sección de Levítico capítulo 10 y versículo 1, que dice de esta manera: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno sus incensarios y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso,
Cuando nosotros vemos acá, hermanos, esta primera porción bíblica, podemos nosotros ver una primera verdad: que fuego extraño en la presencia de Dios es un fuego con elección personal. Esta es la primera verdad que podemos encontrar acá. Es un fuego con elección personal. Esto nos ayuda a recordar de que Dios crió al hombre con voluntad propia. Dios crió al hombre con libre albedrío. Pero tenemos que entender que cuando el hombre elige primero con su propia voluntad, lo hace contra la voluntad de Dios. Los dos hijos de Aarón eligieron con su propia cuenta. Nosotros a mejorar nuestras vidas, si no vamos a acabar como ellas, de acuerdo a lo que hicieron ellos. Cuando nosotros reflexionemos, vamos a tener precaución de ciertas elecciones que podemos hacer, y para no ser tentados a hacer nuestra propia elección. Los hijos de Aarón no habían entendido que Dios no viene a nosotros a transformar al viejo Adán, sino a matarlo y resucitarnos juntamente con Cristo. Tenemos que entender, mis hermanos, que Dios nos enseña grandes verdades para comprender lo que hoy Dios quiere hacernos reflexionar. Si los hijos de Aarón no habían entendido que Dios no viene a nosotros a transformar el viejo Adán, sino a matarlo y resucitarlo juntamente con Cristo para andar en novedad de nueva vida, esto era lo que ellos no habían entendido. Nadab y Abiú, de los cuales hijos de Aarón, los dos mayores tomaron caprichosamente sus incensarios por elección personal. Pusieron incienso en ellos y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, tomando fuego fuera de las indicaciones que Dios les había mandado. Eligieron caprichudamente. La falta radica en que hicieron las cosas a su manera en lugar de obedecer las ordenanzas del Señor, y la consecuencia fue su muerte inmediata. También podemos meditar que es probable que también ellos entraran o intentaran entrar en el lugar santísimo después de beber alcohol. De acuerdo al contexto, Dios les había advertido de que ellos no podían entrar ebrios, borrachos, no con vino. Cuando nosotros podemos ver en su contexto, podemos darnos cuenta que la actitud de estos dos fue una elección personal de vivir impíamente delante de Dios y no respetar lo sagrado delante de Dios. Cuando nosotros vemos esto, podemos entender que fuego extraño en la presencia de Dios es un fuego con elección personal. Dios ya había dado los requisitos, las indicaciones para que ellos no actuaran a su propia voluntad. De igual manera, Dios nos ha dejado a nosotros su bendita palabra. Dios nos ha dejado a nosotros la máxima revelación, que es la palabra de Dios, para que no actuemos de acuerdo a nuestra propia elección, sino de acuerdo a la palabra de Dios. El tema central del relato es que Dios no va a permitir que nadie profane su santidad, ni siquiera los miembros de la familia del sumo sacerdote. Porque cuando Aarón vio que Dios había matado a sus dos hijos, él cayó, él se detuvo, él no abrió la boca. Y esto nos ayuda a entender que Dios había dejado las reglas claras para poder ellos ser instrumento en las manos de Dios y poder entender lo santo y lo profano. Entonces Aarón no alzó su voz en contra de que Dios castigara con la muerte a sus hijos. Quizás sencillamente se quedó atónito al ver el poder de Dios, al ver lo que Dios estaba haciendo. Fue extraño en la presencia de Dios. Es un fuego con elección personal, porque esto es una realidad hasta el día de hoy, mis hermanos, al ver otros textos bíblicos. Y entonces, fuego extraño en la presencia de Dios nos ayuda a entender que es un fuego con elección personal. Dios crió voluntad propia a los hombres. Dios crió libre albedrío para todos los hombres desde que nacen. Pero debemos de entender que nuestra voluntad, nuestro libre albedrío
no tiene que actuar caprichudamente por elección personal, sino oír las indicaciones de Dios, las reglas de Dios, las leyes de Dios, los principios de Dios, los preceptos de Dios, para no vivir esta experiencia tan triste como les pasó a los dos hijos mayores de Aarón. Si no se escaparon los líderes, si no se escaparon los que estaban al tanto de las cosas del Señor que eran sagradas para identificar lo santo y lo profano, tampoco nosotros podemos escaparnos de esta gran verdad. Pero podemos entender, mis hermanos, fuego extraño en la presencia de Dios es un fuego con elección personal. Cuando lo que elegimos va primero de parte de nosotros, sin tomar en cuenta lo que Dios ya ha escrito, lo que Dios ya ha estipulado, lo que Dios ya ha ordenado, podemos nosotros caer a este nivel, que no es agradable delante de Dios, porque Dios ya nos ha revelado su bendita palabra. Las reglas por lo cual nosotros tenemos que pensar, sentir y actuar, tomar decisiones, ya están escritas. Los dos hijos de Aarón no lo hicieron y tristemente murieron. Ahora, quiero que notemos la otra fracción del versículo 1 que dice: y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Notemos esta otra pequeña fracción: y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. La segunda verdad que podemos entender sobre fuego extraño en la presencia de Dios, también es un fuego con soberbia personal. Si fue un fuego en primer lugar con elección personal, también fue un fuego con soberbia personal. La soberbia tiene relación con el escarnecimiento, y esto significa, mis hermanos, que tiene que ver con la burla, con el rechazo, con la ofensa, con ultrajar, con ridiculizar, con insultar, con calumniar abiertamente delante de Dios. Cuando nosotros vemos lo que hay acá en juego, podemos darnos cuenta, mis hermanos, que es un fuego con soberbia personal. Lo que había realmente en el corazón de los dos hijos mayores de Aarón. Los hijos de Aarón despreciaron con soberbia los preceptos de Dios como mensajeros del Señor. Nadab y Abiú, estos eran los dos hijos mayores de Aarón. El recipiente en que se quemaba el incienso en el lugar santo, se desconocen sus características, pero debían emplearse solo para propósitos santos. Y los hijos de Aarón irreverentemente se presentaron delante de Dios con fuego extraño, demostrando soberbia delante de Dios. Aunque no se detalla la infracción exacta de forma específica, de alguna forma infringieron el precepto para la ofrenda del incienso. Este ejemplo lo podemos ver desde todo el contexto de Éxodo en su capítulo 30, versículo 34 al 38. O sea, los requisitos que Dios había puesto para los elementos de la preparación del contenido del incensario. O sea que hasta esto se los había olvidado a estos muchachos irreverentes, soberbios delante de Dios. Y también nos ayuda a entender lo que está en Levítico en su capítulo 10, 8, 9, en lo que hemos leído. Que Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Hermanos, cuando nosotros vemos que estas posibilidades estaban en juego del por qué Dios mató a estos dos por llevar fuego extraño delante de la presencia de Dios, nos ayuda a entender lo que está en el Salmo 138, 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Notemos cómo Dios tiene que enseñarles a estos lo que ellos estaban viviendo. El Señor es excelso y atiende al humilde. Aquí se pone en perspectiva la experiencia personal de la ayuda de Dios como Señor universal. Pero también David se ve a sí mismo como el humilde y a sus amigos como altivos, porque no conocían de Dios.
Esto nos ayuda a entender lo que está en Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por esto Dios dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La gracia de Dios se extenderá a quienes sean humildes ante Él, de acuerdo a la palabra de Dios. Pero Dios resiste. Significa que se opone a ellos y les envía juicios, porque los soberbios han elegido la alabanza para ellos mismos y los métodos del mundo, y actúan como enemigos del Dios Altísimo. Si esto era lo que estaba en juego en la vida de estos ministros que habían sido llamados para ser ejemplos, Dios saca a luz la soberbia de ellos. Mis hermanos, mayor gracia. El único rayo de esperanza en las tinieblas espirituales del hombre soberbio es la gracia soberana de Dios, el único que puede rescatar al hombre de su propensión o desear cosas malas. El hecho de que Dios suministre mayor gracia muestra que su gracia es más grande que el poder del pecado, la carne, el mundo y Satanás. La cita del Antiguo Testamento de Proverbios 3:34 y 1 Pedro 5:5 revela quién obtiene la gracia de Dios: los humildes y no los enemigos orgullosos de Dios, los que actúan con soberbia. Fuego extraño en la presencia de Dios es un fuego con soberbia personal. Para entender, mis hermanos, que estos sacaron a luz lo que Dios había establecido como regla, como ministros tenían toda la responsabilidad de vivirlo y de aplicarlo para que la gente aprendiera, para que el pueblo aprendiera lo santo y lo profano. Entonces podemos nosotros ver, mis hermanos, lo que nos está enseñando la bendita palabra de Dios. Fuego extraño en la presencia de Dios. Y hemos aprendido que es un fuego con elección personal, pero también es un fuego con soberbia personal. O sea que estos dos hijos de Aarón, en su forma de vida, por cualquiera de estas áreas que Dios ya había estipulado las reglas para ministrar en el tabernáculo, en el templo, ellos lo sabían. Pero ellos jugaron con esas reglas, con esos principios. Y Dios los tuvo que enseñar que con eso no se juega. Pero quiero llevarles, mis hermanos, a que meditemos cómo termina Levítico 10:2. Notemos lo que dice: y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Fuego extraño en la presencia de Dios. También es un fuego que activa el juicio divino. Si hemos aprendido ya dos verdades, también podemos aprender esta otra verdad, que es fuego que activa el juicio divino. El fuego de Dios es mayor que el fuego de los humanos. El fuego de los humanos es una apariencia de poder que transmite el ego humano y su naturaleza pecaminosa. El fuego de Dios es santo, puro y también fuego consumidor contra toda impiedad y irreverencia a Dios. El fuego de Dios demuestra su justicia y quema las impurezas del alma y mata físicamente al ser humano que se levanta contra Dios. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, mueren delante de Jehová de los ejércitos por ostentosos y orgullosos. Les cayó el juicio divino. Por lo tanto, aquel que lee las escrituras cuando ve algo de esta naturaleza solo debe de quedarse callado, porque Dios sabe tratar a quienes son sus hijos. En lugar de tomar el fuego del incienso del altar de bronce, usaron alguna otra fuente de fuego y con ello perpetraron un acto que, considerando el descenso del fuego milagroso que acababan de observar, que acabaría justiciándolos con su propia vida. El solemne deber que tenían de actuar como Dios les había mandado evidenció el justo juicio de Dios, sacando a luz su descuido e irreverencia y falta de consideración hacia Dios, que demandaba pena de muerte por sus actitudes. Esta tendencia debía recibir castigo como ejemplo para todos los sacerdotes, porque si Dios el juicio lo empieza por su propia casa,
lo va a empezar de primero con los líderes, luego con el pueblo, para que recordemos, mis hermanos, lo que acá está en la palabra de Dios. Cada uno de nosotros debemos de reflexionar en lo que pasó acá. Esta tendencia debía recibir castigo como ejemplo para todo sistema de liderazgo del Antiguo Testamento, pero también a lo del Nuevo Testamento, porque los mismos principios siguen activos, vigentes. Salió fuego, el mismo fuego divino que aceptó los sacrificios según el texto, en su contexto del capítulo 9 y 24, consumió a los extraviados sacerdotes. Esto no fue diferente de las posteriores muertes de Usa o de Ananías y Zafira en la iglesia primitiva. Si nosotros nos recordamos, hasta en el tiempo de la iglesia, porque la Biblia revela que hay pecado de muerte para aquellos quienes van a estar de esta manera y viviendo de esta manera delante de Dios. Aarón no alzó su voz en contra de Dios por castigar con la muerte a sus hijos. Él solo quedó callado, viendo la pureza, la santidad de Dios, su justo juicio. Aunque el corazón de Aarón debe de haber estado lleno de angustia y consternación por la muerte de sus hijos, en silenciosa sumisión honró la justicia del golpe divino. Cuando Dios nos corrige a nosotros o a los nuestros por el pecado, es deber nuestro aceptar el castigo y decir: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Cada vez que adoramos a Dios, nos acercamos a Él como sacerdotes espirituales y le debemos reverencia, sumisión y obediencia. Esto debe ponernos muy serios en todos los actos de devoción, de tener mucha precaución cuando nos acercamos a Dios. Nos concierne a todos hacer todo ejercicio religioso de acuerdo a los preceptos bíblicos, pero con mucha reverencia, como quienes creen que el Dios quien tenemos que ver es el Dios altísimo, 3 veces santo, sin mancha, para que nosotros aprendamos a presentarnos delante de Dios con temor y reverencia. Mis hermanos, Él se vengará de aquellos que profanen su sagrado nombre. Su palabra nos recuerda: no bebáis vino ni bebidas fuertes. Estaban prohibidas a los sacerdotes durante el tiempo en que ministraban. Se exige de los ministros del Evangelio en el Nuevo Testamento que no sean dados al vino. Y esto lo tenemos en 1 Timoteo capítulo 3. Dice: para que no muráis mientras estéis bebidos. El riesgo de muerte al cual estamos expuestos continuamente debe comprometernos a todos a ser sobrios y reverentes. Aprovechemos la solemne advertencia que transmite esta historia. Cuando los profesantes vienen a adorar con celo, sin conocimiento, con afecto carnal y pensamientos triviales, vanos, ligeros, terrenales y artificiales, es un peligro para la propia iglesia. Toda la adoración según la propia voluntad humana, en lugar de ofrendar alma y espíritu quebrantado delante de Dios, es cuando enciende el incienso con un fuego extraño que va a matar tarde o temprano, porque es un fuego que no vino del cielo, porque es de iniciativa humana que se presentó delante de Dios, que el Espíritu Santo de Dios nunca puso de su corazón. Cuando ese fuego que se presenta delante de Dios no viene con la guianza del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, solo recuerde que es un fuego extraño, y tarde o temprano Dios nos va a enseñar lo que nos tiene que enseñar, y el resultado será lo que dice la palabra de Dios: será muerto por su iniquidad. Porque la Biblia dice que hay pecado de muerte.
Fuego extraño en la presencia de Dios activa el juicio de Dios. Claro que esto pareciera ser que no fuera bíblico, pero es bíblico. Cuando vemos lo que le pasó a Ananías y Zafira, cuando vemos lo que Primera de Juan dice, hay pecado de muerte, y está hablando de muerte física por estar jugando contra Dios. Va a llegar el momento en que Dios va a tratar con nosotros, y lo va a hacer a su manera, a su forma, porque hoy nosotros podemos aprender, mis hermanos, a la luz de la palabra del Señor. Fuego extraño en la presencia de Dios. Y hemos aprendido tres grandes verdades. Es un fuego con elección personal, es un fuego con soberbia personal, y es un fuego que activa el juicio divino. Va a llegar el momento, tarde o temprano, y cada quien daremos cuenta delante de Dios. Por lo que hoy el Señor nos ha enseñado es que nosotros reflexionemos si nuestros cultos, si nuestra relación con Dios no va con fuego extraño en la presencia de Dios, porque tarde o temprano vamos a sufrir las consecuencias. Si es un fuego con elección personal, los dos hijos de Aarón, que eran líderes, ellos lo sabían las normas y las reglas. Y si es un fuego con soberbia personal, sale a luz que eran impíos, eran soberbios, eran irreverentes, no tenían temor de Dios. Y si es un fuego que activa el juicio divino, hasta el día de hoy va para la iglesia, para que nosotros nos detengamos para examinar si nuestro culto, si lo que hacemos delante de la presencia de Dios no lleva fuego extraño, porque Dios va a tratar con nosotros. En esta preciosa hora, yo quiero orar. Si hay alguien en su corazón que siente que ha estado viviendo quebrantando las reglas de Dios, que son muchas, y es posible que en el momento cuando menos se lo imagine, el fuego lo va a consumir, porque Dios lo va a matar, porque está el pecado de muerte, y Dios no quiere que sus hijos mueran antes de tiempo, sino por lo menos morir en el orden que Dios ha establecido, 60, 70, 80. Algunos que otros robustos que llegarán a 90, 100. Pero si alguien muere por estar haciendo esto, tal y como lo hicieron los dos hijos de Aarón, ni aun que eran ministros, Dios empieza con los líderes para dar enseñanza a su pueblo. ¿Hay alguien que siente en su corazón, pastor, yo tengo cierto problema contra Dios, yo quiero que oren por mí? ¿Hay alguien? Yo quiero orar por él o por ella. ¿Alguien gusta decirle a Jesús, perdóname Jesús, tú conoces que hay cosas que están sucediendo en mi vida que no son agradables delante de ti? Estoy consciente, es por elección personal, es por soberbia personal, pero si va a activar tu juicio en el momento que tú quieras, por favor, Señor, perdóname, quiero reconciliar contigo. ¿Alguien gusta levantar su mano? Yo quiero orar por usted. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que le quiere decir a Jesús, perdóname Jesús? Yo quiero orar por cada uno de ustedes. ¿Hay alguien? Si no lo hay, inclinen su rostro y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos has enseñado fuego extraño en la presencia de Dios. Si es un fuego con elección personal, si es un fuego con soberbia personal, si es un fuego que activa el juicio divino, Señor, gracias por tu palabra, porque nos hace reflexionar
la responsabilidad que tú demandas de nosotros para caminar en santidad, para gloria y honra tuya, para que tú te glorifiques en nosotros. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos y te pedimos. Amén y amén.